Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Sí, vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, de ese jazz que a mí más me gusta. Discos, músicos, películas, libros, documentales, bueno, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me interesa. Y recientemente he estado escuchando mucho al guitarrista Kenny Burrell. Discos clásicos, como por ejemplo el Midnight Blue, que aquí está, que es uno de los mejores discos de su carrera y uno de mis favoritos, uno al que vuelvo constantemente, Midnight Blue. También el disco que grabó Kenny Burrell con John Coltrane, que es otra verdadera maravilla. Disco del año 1958, producido por Bob Weinstock y además en el estudio de Rudy Van Gelder. Discos un poco más posteriores, como este God Bless the Child para el sello CTI Records, que también es magnífico, aunque diferente a los anteriores. Y bueno, estar escuchando a Kenny Burrell me ha llevado a recuperar un disco que llevaba bastante tiempo sin escuchar, en el cual aparece Kenny Burrell y además aparece en la cubierta, pero no aparece como líder total, porque el líder de la sesión realmente es un saxofonista no demasiado conocido, un tanto olvidado hoy en día, sobre todo porque grabó bastante poco. Me refiero a este disco para Blue Note de John Jenkins al saxo y Kenny Burrell tocando la guitarra. Este disco es un verdadero discazo. No es nada fácil de encontrar en disco compacto en estos momentos, pero yo lo tengo desde hace muchísimos años y llevaba un tiempo sin escucharlo y he pensado, creo que toca hablar de John Jenkins. Y de hecho, de John Jenkins no tengo más que dos discos. Los voy a mostrar ya. Este que aquí he enseñado a cámara ya y este otro junto con, como pueden ver ahí, Clifford Jordan y Bobby Timmons. Estos dos discos son dos discos que nos introducen en el universo musical de John Jenkins y además es de los pocos discos que John Jenkins grabó como líder. Y ya está, no hay mucho más. Pero estos dos discos son ambos magníficos y grabados pues más o menos al mismo tiempo, grabados en un momento muy semejante. De hecho, se grabaron, si no me equivoco, en el mismo año. Solo tengo esos dos discos de John Jenkins y eso parece muy poco, sí. Pero es que al menos como líder, este saxofonista alto no grabó demasiados discos más. Y teniendo en cuenta la calidad de estos dos álbumes, teniendo en cuenta la calidad musical que atesoran estos dos discos, es una verdadera pena que la discografía de John Jenkins sea tan escasa. De hecho, las sesiones que dieron como fruto estos dos discos que vuelvo a mostrar, tuvieron ambas lugar en el verano de 1957. Por eso digo que se grabaron más o menos, pues, al mismo tiempo. No exactamente al mismo tiempo, claro, porque eso es imposible, pero en el mismo verano de 1957. Y aparte de una sesión extra que nos lo presentaría como co-líder junto al trompetista Donald Byrd ese mismo año, sesión que por cierto no he escuchado todavía, ahí se terminan sus grabaciones en calidad de líder. Ya no hay más John Jenkins como líder que esas tres sesiones. Una pena realmente. Aparecería, eso sí, como músico de acompañamiento en discos de Jackie McLean, Paul Quinichette, Hank Mobley, Wilbur Ware, Clifford Jordan o Teddy Charles. También tocó con otros grandes del jazz como Charles Mingus, como Art Pepper, pero no llegó, por desgracia, a grabar con ellos. No hay un disco grabado de Charles Mingus con John Jenkins o de John Jenkins con Art Pepper.
Y de hecho, hacia mediados de la década de los años 60, desapareció por completo de la escena jazzística para no volver a resurgir nunca más. A su muerte, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en 1993, solo tenía 62 años John Jenkins cuando nos dejó. En el momento de su muerte, ¿qué había hecho entre los años 60 y los años 90? Había trabajado como mensajero, también como vendedor de joyas, entre otras cosas, pero no había grabado ni un solo disco más, lo cual es una verdadera pena. Nos quedamos pues con estos discos que tenemos y de los que vamos a hablar en este vídeo. ¿Quién es John Jenkins? Nació John Jenkins. Lo pueden ver ahí. Voy a mostrar un poco más. Ahí lo tenemos en la cubierta de este disco, con el saxo colgado al cuello, como descansando un poco durante la sesión. Nació en Chicago en 1931 y se inició en la música como clarinetista, pero pronto se decidió por el saxo alto en particular, influido sobre todo, como no puede ser de otra manera, por Charlie Parker y también por Jackie McLean, con quien al transcurrir el tiempo colaboraría en un magnífico disco para Prestige, también de 1957. Ese año, 1957, fue un año de muchísima actividad discográfica para John Jenkins, porque para Prestige en 1957 con Jackie McLean grabaría Alto Madness, gran disco por cierto. Como se ve, el estilo de John Jenkins está claramente enraizado en el bop y en esos inicios del hard bop, tendencias en las que podemos inscribir fácilmente los dos discos suyos que tengo y de los que voy a hablar. El primero de ellos, cronológicamente, es este, el titulado simplemente Jenkins, Jordan and Timmons. Me gusta mucho, por cierto, aunque no hay ninguna fotografía, me gusta el diseño de esta cubierta jugando con los apellidos de estos tres músicos. John Jenkins, Clifford Jordan, que aparece ahí como Cliff Jordan, y el pianista Bobby Timmons. Este se grabó el 26 de julio en 1957, ¿dónde si no? En el estudio Rudy Van Gelder, y en él Jenkins toca el saxo alto y está acompañado, como vemos en la cubierta, por Clifford Jordan al saxo tenor y Bobby Timmons al piano. El quinteto, porque aquí nos lo encontramos en un contexto, en una formación de quinteto, el quinteto lo completan Wilbur Ware al contrabajo y Danny Richmond a la batería. Es un álbum bastante breve, realmente solamente tiene 5 temas, no hay ninguna toma extra ni ninguna toma alternativa, al menos en esta edición de Original Jazz Classics que yo tengo en disco compacto. Pero estas 5 piezas, aunque solo son 5, ofrecen a todos los participantes mucho espacio para que brillen sus solos. Yo creo que si no han escuchado este disco lo van a disfrutar enormemente, porque hay muchos solos interesantes, hay una muy buena compenetración entre estos 5 músicos y en especial entre los 3 que aparecen en la cubierta. Jenkins se siente muy a gusto en compañía de estos músicos en este quinteto, como se escucha ya desde el primer tema, desde el primer corte, ese Cliff's Edge, que bueno, el título ya tiene el nombre de Clifford Jordan, y por tanto Cliff's Edge es una composición de Clifford Jordan en la que se nota la influencia ejercida por Jackie McLean sobre Jenkins. Esto es algo que él nunca escondió, la influencia de Jackie McLean y también, por supuesto, la de Charlie Parker. El propio Jenkins aporta 2 composiciones propias a este disco, Princess y Blue Jay, 2 piezas a medio tiempo que son perfectas para el tipo de improvisación con la que se siente cómodo John Jenkins, es decir, frases breves, rápidas, que contienen notas inesperadas en una cantidad suficiente como para que los oyentes no pierdan el interés. Y en esas notas rápidas, sorprendentes en algunos casos, en eso se nota mucho la huella de Charlie Parker. Soft Talk,
el corte número 4, que supera, por cierto, los 10 minutos y medio, es la composición más extensa del disco, composición de otro músico de Chicago, del que ya hemos hablado en el canal, por cierto, el trombonista Julian Priester. Aquí también, en Soft Talk, Jenkins lleva la voz cantante. No en vano su nombre aparece primero en la cubierta. Él aquí lleva la voz cantante, pero nos encontramos con un excelente solo de Bobby Timmons, que es un gran pianista, por cierto, y del que tendré que hablar en algún momento porque tengo más discos y muy interesantes de Bobby Timmons. E incluso tenemos en Soft Talk, claro, 10 minutos y medio dan para bastante, tenemos también un breve solo de contrabajo de Wilbur Ware, algo que, por cierto, yo siempre agradezco. Me gustan en estas composiciones largas esos momentos de un poco más de, no voy a decir descanso, pero sí reposo, que ofrecen algunos solos de contrabajo. Excelente, por cierto, el que nos regala aquí Wilbur Ware. Tenderly es el único estándar, tiernamente, una canción que cantó muy bien Sinatra, pero cantó también muy bien Rosemary Clooney. Y bueno, sin olvidar la grabación que hizo de Tenderly para Verve, la gran Billie Holiday. Tenderly es el único estándar de la sesión, suave, melancólico e interpretado con mucho gusto y con gran imaginación a la hora de recrear su melodía. Me gusta mucho la manera en la que el grupo, durante esos 7 minutos que dura, recrea, juega con la melodía de Tenderly. Es la única balada del álbum. Es que, desde luego, a John Jenkins parece que no le interesaba demasiado tocar baladas. Las tocaba muy bien, pero no le interesaba demasiado. Sus temas suelen ser a medio tiempo y a tempo mucho más rápido. La única balada del álbum es Tenderly y en ella la compenetración entre Jenkins y Timmons al piano es realmente magnífica. Un disco en cuya cubierta aparezcan los nombres de John Jenkins, Clifford Jordan y Bobby Timmons. Hay que decirlo. Un disco en el que aparezcan estos nombres en la cubierta no puede ignorarse. Ya sé que el menos conocido de ellos es el nombre de John Jenkins, pero estos tres juntos hacen magnífica música y este es un disco que no decepciona y que nos presenta a John Jenkins como músico, como intérprete, pero también como compositor, algo que veremos también en el siguiente de los dos discos. Grabado, por cierto, solamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, grabado solamente un par de semanas después, el 11 de agosto de 1957, John Jenkins volvía a entrar en el estudio de Rudy Van Gelder en Nueva Jersey para grabar un nuevo disco, esta vez para Blue Note, ya lo he mostrado, y junto al guitarrista Kenny Burrell. Aquí está el disco de nuevo. El nombre del guitarrista Kenny Burrell aparece también en la cubierta debajo del de Jenkins. Y vuelve a tratarse de un quinteto. Y sentado a la batería vuelve a estar Danny Richmond. Y una vez más, es un quinteto que reúne a músicos de altos vuelos. Pero si los músicos que aquí aparecían en el disco anterior son magníficos, no lo son menos los que aparecen en este disco de John Jenkins y Kenny Burrell. El disco se llama simplemente John Jenkins con Kenny Burrell. John Jenkins with Kenny Burrell. Pero además de Danny Richmond a la batería, además de John Jenkins y Kenny Burrell, tenemos también a Sonny Clark al piano, y donde está Sonny Clark yo voy siempre, esto lo digo. Hay pianistas que me hacen sentir así y causan eso en mí. Cuando están ahí, yo tengo que escucharlo. Sonny Clark es uno de ellos. Tommy Flanagan es otro de ellos, y hay más. Y Paul Chambers al contrabajo está aquí también. Título lacónico, pero la calidad de la música que contiene habla alto y claro. No se puede hablar más alto y más claro de la calidad musical que aquí está, que aquí se concita. Y, por supuesto,
la calidad del sonido es muy alta también, teniendo en cuenta dónde se grabó este disco, teniendo en cuenta que el señor Van Gelder estaba por el medio, y especialmente en esta edición en disco compacto dentro de la serie Connoisseur. Ahí pueden ver que dice Connoisseur CD Series, y además tiene temas extra, un par de ellos. Magnífico sonido. Y como digo, además incluye un par de temas extra. El álbum da comienzo con el estándar From This Moment On. From This Moment On, pieza de Cole Porter. Sí, es que Cole Porter, además de ser un magnífico letrista, componía unas melodías magníficas para la improvisación. Cole Porter, una pieza atacada a un tempo acelerado. Generalmente este tema se toca como un tema, o cuando cuando canta por ejemplo Frank Sinatra, que creo que lo canta en su disco Swingin' Affair, pues es un tema normalmente a un tempo medio aproximadamente, pero aquí el tempo es totalmente acelerado y el saxo alto de Jenkins y la guitarra de Burrell mantienen un interesante diálogo subrayado siempre por el piano de Sonny Clark. Motif es una de las 3 composiciones propias de John Jenkins que se grabaron en esta sesión, interpretada a un tempo un poquito más reducido y marcada esta composición por una melodía fresca, por una melodía inteligente que se adapta a la perfección a las capacidades improvisatorias de este maravilloso quinteto. Hay que prestar atención aquí, en Motif, sobre todo a la interacción entre piano, contrabajo y el saxo alto de Jenkins. Queda claro que John Jenkins no tiene una gran preferencia por las baladas. Lo decía en el disco anterior y queda claro en este también. La única balada del disco es Everything I Have Is Yours. Todo lo que tengo es tuyo. Una balada generalmente asociada con el grandísimo vocalista Billy Eckstine. A mí me gusta muchísimo Billy Eckstine y me parece además un cantante que tenía una visión musical y una visión del jazz, sí, muy avanzada a su tiempo, especialmente con esa banda que capitaneó en los años 40. Everything I Have Is Yours está asociada a Billy Eckstine, pero compuesta por Harold Adamson y Burton Lane. Y lo cierto es que Jenkins se muestra aquí capaz de arrancar de su saxo una gran calidez, una gran emotividad, una paleta enorme de diferentes emociones en las escasas baladas que interpreta. Pero claro, sus tendencias boperas también se dejan sentir en estos temas más lentos y más sensuales. Hay elementos bop también, incluso en baladas como Everything I Have Is Yours. Y los solos de Kenny Burrell y de Sonny Clark, por cierto, son realmente inspirados aquí y convierten este tema, esta balada, en uno de los temas más memorables de toda la sesión, que es decir mucho porque no hay un solo corte de menor calidad en este disco. Se incrementa de nuevo el tempo en Sharon, que es otra composición de Jenkins enraizada en el bop, en la que Burrell y Clark intercambian solos con el líder, que nos sorprende a menudo con notas veloces que en un principio suenan casi como si estuviesen fuera de lugar, pero que en realidad funcionan a la perfección. Ahí es donde se nota la impronta The Bird, de Charlie Parker, pero es muy típico de la música de John Jenkins. Notas que parece que no están en su lugar, pero que funcionan bien en el contexto en el que las introduce John Jenkins. Y en su solo, Sonny Clark parece inspirarse en Jenkins, por esto de las notas que parece que no están en el lugar adecuado, pero que sí lo están, y nos ofrece Sonny Clark al piano una de sus mejores contribuciones a esta magnífica sesión, con evidentes ecos monkianos, con evidentes ecos de Thelonious Monk. Uno escucha ese solo dentro de este tema, Sharon, y por supuesto ese estilo que sigue Sonny Clark en ese solo nos recuerda a Thelonious Monk. Y Danny Richmond incluso disfruta de un breve espacio
para regalarnos un solo de batería que no es demasiado largo, pero que está muy bien. Shallow Mo es otro tema introducido, en este caso, por unas fugaces notas de Sonny Clark al piano. Es otra composición de John Jenkins que, por cierto, le permite demostrar de nuevo su destreza al saxofón, apoyado por Kenny Burrell y por Sonny Clark, que tienen también la oportunidad de contribuir solos valiosos. Y se cierra el disco con una pieza titulada Blues for Two, Blues para dos, en este caso compuesta por Kenny Burrell. Es una pieza libremente basada, como el título indica, en estructuras del blues, pero no solamente es el título el que deja eso claro, sino que también el solo del propio Kenny Burrell sigue las convenciones, sigue los patrones del blues, y durante un rato Paul Chambers se vuelve protagonista al construir un maravilloso solo ejecutado no al pizzicato, sino con el arco de su contrabajo. Esto añade todavía mayor variedad a un disco que ya es variado de por sí y que tiene mucha buena música en sus surcos. En resumen, se trata de un disco magnífico que merece, yo creo, mayor reconocimiento y cuya escucha nos hace desear que John Jenkins hubiese tenido la oportunidad de liderar muchas más sesiones. Pero no fue así, por desgracia. Porque ya decimos que hacia mediados de los años 60, incluso un poco antes, desapareció de la escena musical jazzística y no reaparecería. Al menos esta edición en disco compacto que tengo incluye 2 tomas alternativas de Sharon y de Chalamet, es decir, 2 temas de John Jenkins que aparecen aquí también en tomas alternativas, y por lo que veo además, pues Shallow Mo más o menos al mismo, con más o menos la misma duración, y Sharon es un poco más breve, pero ahí tenemos 2 tomas alternativas que nos ofrecen una imagen más completa de esta sesión veraniega de 1957. Año, verano, ese del 57, muy importante para John Jenkins, porque gracias a ese verano tenemos estos 2 discos que son de los pocos que grabó. Y este disco debería reeditarse de nuevo para acercarlo todavía más al público, porque no es nada fácil de encontrar, no es nada barato de encontrar tampoco, al menos aquí en los Estados Unidos. Por suerte lo tengo desde hace tiempo, y ya cuando lo compré, como pueden ver ahí, era un disco que estaba descatalogado, porque esa muesca que aparece en el lomo así lo deja claro. Me encanta, por cierto, la serie Connoisseur CD, porque ahí encontramos discos de enorme valía, algunos de ellos no demasiado conocidos, como es el caso de este, pero con un sonido espectacular. Jenkins es, sin duda, John Jenkins es una figura menor dentro de los catálogos de Prestige, de Blue Note, pero estos 2 discos, desde mi punto de vista, son más que meritorios. Reúnen a un buen número de excelentes músicos y me parecen realmente recomendables. 2 discos magníficos para comprender lo que es el sonido al saxo alto de un saxofonista alto no demasiado conocido, pero muy valioso, que es John Jenkins. Y termino citando el Dictionnaire du Jazz, ese diccionario del jazz francés que se publicó originalmente en los años 90, que se tradujo al español, por cierto. Yo no tengo la edición española, mi padre en Vigo sí que la tiene, y yo recuerdo de adolescente leerme ese diccionario y aprenderme ese diccionario, pues mucho mejor de lo que me aprendía lo que dábamos en el instituto y en la escuela, en las clases de historia o de ciencias naturales. Bueno, de ciencias naturales, desde luego. Historia, sociología o ciencias naturales. A mí me quedaba mucho mejor la información del diccionario del jazz. Lo tengo en francés, lo he mostrado en varias ocasiones, no lo tengo aquí sobre la mesa, pero he traducido del Dictionnaire du Jazz, de esa concisa pero muy acertada entrada que tiene sobre John Jenkins,
he traducido lo que dice el Dictionnaire du Jazz sobre John Jenkins, a quien se describe en estos términos. Evidentemente parkeriano, bueno, ahí no se equivocan, empezamos bien ya, evidentemente parkeriano, se distingue de su modelo, es decir, de Charlie Parker, por una sonoridad más metálica y por un ligero vibrato. En el transcurso de una misma pieza, esto es muy importante porque es cierto en estos discos también, en el transcurso de una misma pieza llega a alternar frases de un tempo base con secuencias en las que dobla ese tempo. Le gusta, como digo, los tempos mucho más acelerados que las baladas. Y a veces utiliza un tempo base, pero en ciertas secuencias, en ciertos momentos de su improvisación, de su interpretación, dobla ese tempo. Reconocible por su fraseo vivo, incisivo a la manera de un McLean, a quien cita entre sus improvisadores preferidos, junto a Sonny Stitt y a Sonny Rollins. Importante también mencionar eso, no lo había mencionado antes en el vídeo, pero claro, John Jenkins también tiene ciertos toques, no solo de McLean, sino también de Stitt, también de Rollins. No todo es Parker, no todo es Jackie McLean, también Sonny Stitt, también Sonny Rollins. Reconocible por su fraseo vivo, incisivo a la manera de un McLean, sabe mostrarse conmovedor cuando interpreta baladas. Esto aparece en la página 616 del Dictionnaire du Jazz, y es cierto, sabe mostrarse conmovedor cuando interpreta baladas, pero no le interesa, no quiere tocar baladas, no parece que las baladas sean lo que más le apetece tocar, porque en estos dos discos, como mucho, tenemos un par de baladas, y no son composiciones propias. Una es Tenderly, okay, y otra es Everything I Have Is Yours. Dos baladas solamente en estos dos discos, y bueno, magníficas, por cierto. En el caso de este disco, Everything I Have Is Yours, ya lo he dicho, está entre lo mejor del disco, pero a John Jenkins, a pesar de que era un músico que tocaba baladas de maravilla, que con su saxo alto era capaz de transmitir todo tipo de emociones en esas baladas, en ese contexto más baladístico, lo que le interesaba era una improvisación más basada en la frase rápida, en las notas sorprendentes, pero que siempre están en su lugar a pesar de que no lo parezca. John Jenkins llevaba mucho tiempo sin escuchar estos dos discos y tenía ganas de escuchar a John Jenkins, aunque no lo sabía, porque los discos estaban en mis estanterías y llevaban allí pues unos cuantos años, tengo que decirlo, pero a través de Kenny Burrell, a través de escuchar varios discos de Kenny Burrell recientemente, pues recordé, no voy a decir que redescubrí, pero recuperé a John Jenkins, y estos dos discos son absolutamente magníficos. Yo se los recomiendo, y si no los conocen, desde luego que les animo, les invito con este vídeo a que descubran la música de este saxofonista alto, menos conocido, pero muy interesante. Ya digo que a mí me gusta escarbar en la historia del jazz, encontrar, presentar ciertos músicos que no son tan conocidos, pero no lo hago simplemente porque no sean conocidos y quiera darles mayor presencia, que también. No es por ser poco conocidos que me parecen interesantes, es porque son magníficos músicos, a pesar de estar bastante olvidados. Uno de ellos es John Jenkins. Grabó poco, pero lo que grabó está aquí, o gran parte de lo que grabó está aquí, y yo se lo recomiendo. Creo que no les va a decepcionar en absoluto. John Jenkins, muy buen saxo alto que traigo a través de Kenny Burrell al canal en este vídeo. Les animo a que lo escuchen, y si ya lo conocen, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece John Jenkins, qué les gusta o qué les parece interesante de estos discos, si conocen otros discos en los que aparece como sideman, como músico de acompañamiento, pues también podemos hablar sobre ello. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo e iniciaremos así una conversación sobre buen jazz, porque buen jazz es lo que intentamos aquí siempre presentar y animar, invitar a que ustedes escuchen. Lo dijo Strayhorn, lo dijo Ellington,
Billy y el Duque lo sabían muy bien. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Vídeo grabado a mediados del mes de marzo del año 2025, en directo y sin ningún tipo de cortes aquí en el salón de mi casa. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre jazz. Como siempre, muchas gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo y nos vemos muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF, hablando de jazz o de cualquier otra cosa, pero en Impresiones sobre jazz siempre hablamos de lo que a mí me parece que es el mejor jazz. Espero que a ustedes les guste también. Gracias y hasta la próxima ocasión.